Vuelta Ciclista a las comarcas de la región de Murcia alcanzaba su octava edición el pasado fin de semana y, tal y como sucedió el año pasado, iba a constar de 2 etapas, con la primera dividida en 2 sectores, una prueba en línea de 70 kilómetros y una contrarreloj de 6. Y nada, vamos a apoyar todos los años que podamos y nada, desearle a todos los corredores, a la organización, que todo salga bien y que haya una carrera limpia y lo pasemos todos bien como en años y en ediciones anteriores. Ya son varios años cooperando con la Federación Murciana en la organización de la Vuelta a las Comarcas, esta ya es su octava edición. Y agradecido al Grupo Margarito por acoger la salida y al Ayuntamiento de Fortuna también por albergar el final de la etapa, la contrarreloj y la etapa de mañana. El ciclismo se ha adelantado todo tanto en cuanto a las categorías y ahora mismo los juniors pues es donde se pone el foco a nivel de equipos profesionales, por lo cual tenemos los mejores equipos del territorio nacional, los mejores ciclistas y yo creo que vamos a disfrutar de un recorrido espléndido con la salida desde aquí de Arneva, de Fruta de Ortuño y bueno, y con las carreteras, las zonas altas de Abanilla, Fortuna y la serranía de la Garapacha, ¿no? Por lo cual estamos ilusionados, los niños vienen con muchas ganas, mucha ilusión y yo creo que vamos a disfrutar de un buen ciclismo. Participarían en total 13 equipos venidos de toda la geografía española, incluidos los equipos regionales El Nieto del Lobo Nutribá y el Decuagro Ricardo Fuentes K. Tomarían la salida más de un centenar de corredores. Arneva acogía la salida con un día espléndido y un sol resplandeciente que acompañaría a los ciclistas durante la disputa de este primer sector, recordamos, de 70 kilómetros. Antes de la salida se rendiría un homenaje a Bernardo Ruiz, mítico ciclista natural de Orihuela, ganador de la Vuelta a España, de diversos campeonatos de España y de etapas en el Tour de Francia y el Giro de Italia, y que tristemente nos dejó el pasado verano a la edad de 100 años. La carrera sería rapidísima, sobre todo debido al kilometraje de 70 kilómetros, propiciado en gran parte por la división de la etapa en 2 partes. Muchos ciclistas ya de salida intentarían buscar el corte bueno, sobre todo para garantizarse llegar con garantías a la contrarreloj de la tarde, una lucha contra el crono que en ediciones anteriores ha sido fundamental en la clasificación general. Consolidada la fuga, siguieron sucediéndose las hostilidades, numerosos ataques seguían sucediéndose en el grupo cabecero, grupo que seguía siendo muy numeroso y los ciclistas seguían intentando seleccionarlo. Camino de Abanilla saltarían del grupo de cabeza José Luis López, del Nieto del Lobo Nutribán y Ángel Rodríguez. López sería reabsorbido por los perseguidores y en cabeza de carrera se le uniría a Rodríguez el corredor del Ayuso Team, Dani González. Finalmente este corte no llegó a la meta volante, en la que se impuso Rui Méndez a Pablo Machancoses y al propio Dani González. Ya en el alto de la Fuente del Algarrobo la selección era total y se compondría el trío de cabeza que acabaría jugándose la victoria en la avenida Salvador Allende de Fortuna. Terceto que estaría conformado por Francisco Moscoso, Manuel Román y Martín Gutiérrez. Los tres mantendrían una buena colaboración durante todo el descenso y toda la aproximación a la localidad de Fortuna, que se haría a través del sur, entrando por el circuito tradicional
sabedores de que esta era la clave para mantener el pulso que estaban echando a un pelotón que venía desbocado y que sabía que una diferencia excesiva en meta suponía el fin de las opciones para muchos de sus componentes. La victoria sería para Francisco Moscoso por delante de Martín Gutiérrez. En los últimos kilómetros había cedido Manuel Román, que acababa perdiendo un tiempo valioso de 16 segundos. El pelotón llegaba a 57 segundos, encabezado por Carlos Agustín Consiglieri. La diferencia total entre los dos primeros clasificados sería de 3 segundos, diferencia con la que llegaría a la contrarreloj de la tarde. Por la tarde llegaría el turno de la contrarreloj para el segundo sector de la primera etapa de esta Vuelta Ciclista a las Comarcas, con salida y llegada en la avenida Salvador Allende. Contrarreloj que se iba a disputar a una distancia de 6 kilómetros en un recorrido de ida y vuelta hacia los Baños de Fortuna. La localidad fortunera que se encuentra inmersa en el Fortuna Vital Fest, festival que se vive durante toda la primavera, y es que durante más de 2 meses, cada fin de semana, la localidad acoge distintas competiciones de muchos deportes, entre ellas 2 carreras de ciclismo. Una de ellas, esta Vuelta Ciclista a las Comarcas de la región de Murcia. Las salidas se harían en el orden inverso de cómo habían llegado los ciclistas a la línea de meta por la mañana, y la acción la abriría Itzan Alonso. Desde ese momento y cada minuto saldría un nuevo corredor a completar el recorrido de una contrarreloj que, como hemos dicho antes, había sido fundamental en la definición de varias de las ediciones de esta Vuelta a las Comarcas de la región de Murcia. El mejor ejemplo de todo esto fue lo vivido en la Vuelta a las Comarcas de 2023 con el duelo entre 2 ciclistas que a día de hoy son profesionales, Álvaro García y Pablo Torres. El ciclista, que está ahora en el equipo Emirates, militaba en las filas del Sanse, mientras que el ciclista del filial del NSN estaba en el Valverde Team, y después de una durísima batalla durante todo el fin de semana, la contrarreloj celebrada en Habanilla, punto de paso también en esta edición, acabó decantando la carrera para el ciclista que un año después sería el subcampeón del Tour del Porvenir. El recorrido se configuraba por un terreno principalmente llano, con algún repecho suficiente para incomodar el rodar de todos los ciclistas que en estas categorías algunos compiten con la cabra y otros lo hacen con la bici de ruta. Una categoría junior en la que la región de Murcia tiene una gran presencia, con la confirmación de esta Vuelta Ciclista ya en su 8ª edición, y con 2 grandes protagonistas en el pelotón nacional: Luis Cayuela, actual líder de la Copa de España de la categoría, y Alejandro Soto, que llegaba a la carrera tras disputar la París-Roubaix con la selección nacional. La contrarreloj se la llevaría Asier Fortea por delante de Martín Gutiérrez, que se hacía con la victoria de la etapa y con el liderato de la general. Francisco Moscoso solo pudo ser sexto, y los 12 segundos que había perdido con Martín Gutiérrez significaba que arrancaría la última etapa 9 segundos por detrás. El ciclista murciano Ricardo Cutillas acababa en 3ª posición la contrarreloj y en 4ª posición la etapa. Manuel Román, tercero en el sector en línea, acabaría cediendo más de un minuto en los 6 kilómetros de esta contrarreloj. Por lo tanto, Martín Gutiérrez, líder de la clasificación general con apenas 9 segundos sobre su principal rival en el día, Francisco Moscoso, 50 sobre Asier Fortea y 1 minuto justo con Ricardo Cutillas. Darío de Miguel Fernández, también murciano, cerraba el top 5. Llegaba el turno de la etapa reina, 120 kilómetros con salida y llegada de nuevo en Fortuna,
con 4 vueltas iniciales al tradicional circuito de la localidad, incluidas 3 metas volantes al final de la primera, segunda y tercera vuelta y 2 ascensiones de tercera categoría: el puerto de montaña de Las Casicas y el puerto de montaña de Caprés. A las 10 de la mañana comenzaba esta etapa, que viviría un inicio muy intenso y muy disputado, sobre todo porque estaba en juego la victoria en la clasificación de las metas volantes. La velocidad y los ataques fueron una constante en los primeros kilómetros de la etapa, muchísimos corredores buscando esos jugosos puntos para imponerse en la clasificación de las metas volantes. El día anterior solo se había disputado uno, por lo tanto solo se habían repartido 3 puntos de los 12 que había en juego. Muy activo estuvo también el propio líder de las metas volantes, Rui Méndez, que se metió en todas y cada una de las 3 llegadas y al que le salió un rival en Jorge García López, corredor que acabaría venciendo las 2 primeras metas volantes del día, unos resultados que dejaban la pelea por esta general en apenas un punto a falta de la última y definitiva al término de la tercera vuelta. Todo este trabajo se estaba enfocando principalmente a la lucha por esta clasificación general de las metas volantes, pero muchos equipos habían metido corredores en este corte, circunstancia que hizo que por detrás empezasen a relajarse y que poco a poco este grupo fuera haciendo una diferencia que finalmente sería imposible de recuperar para el pelotón. Ninguno de los dos podía fallar, ya que la diferencia de un punto que existía suponía que si no entraban juntos, la victoria de la general sería para cualquiera de los dos, y en caso de empate, la posición final en la clasificación general sería la que definiría quién se llevaría el maillot azul. Aunque no haría falta llegar a tal extremo, ya que Rui Méndez se anticipaba en el último sprint y pasaba en solitario la última meta volante, certificando su victoria en la clasificación con 10 puntos. La numerosidad del grupo que se había conformado también supuso que la general se jugase entre los que formaban parte del grupo cabecero. La carrera abandonaba el circuito de Fortuna y se introducía en las montañas de los alrededores para subir el primer puerto de montaña en un terreno muy selectivo donde se jugaría la clasificación general, sobre todo visto que los 2 grandes protagonistas del día de antes habían quedado totalmente fuera de juego. La diferencia entre ambos grupos se dispararía hasta los 5 minutos en la línea de meta. Poco a poco la cabeza de carrera iba perdiendo componentes hasta que al inicio del Alto de Caprés de tercera categoría y último puerto de la carrera quedaban 6 en cabeza. Contaría con ventaja numérica el equipo Sanse, que había conseguido colocar a 2 corredores, mientras que el Decuagro, el Lucta, el Guerola y el AEL habían conseguido colocar a un corredor en la definición de la clasificación general. Lo coronaría en primera posición Hugo Arnalte, el corredor del Decuagro, que se confirmaba como el ganador de la clasificación general de la montaña. Una vez coronado, el ritmo fue altísimo y serían estos 5 corredores los que se jugarían la victoria de la etapa y de la general en la dura entrada a Fortuna. En esta instancia de la carrera es cuando el Sanse intentó hacer valer su superioridad numérica en el grupo. Tanto Jorge Sánchez como Marcos Díaz Perona atacaban para ver si lograban reducir el grupo. Finalmente ninguno pudo hacer hueco y los 5 se jugarían la carrera en los últimos kilómetros. El último en probarlo fue Mascarell con este ataque, situación que fue rápidamente resuelta por Arnalte.
El último kilómetro acabaría por seleccionar a los 5 corredores y sería Borja Jiménez del Guerola Perfil 10 el que se impondría a los 2 corredores de Sanse L. Cox, Marcos Díaz Perona y Jorge Sánchez. Díaz Perona, corredor del Sanse L. Cox, se imponía en la clasificación general por delante del propio Borja Jiménez, mejor corredor de primer año, y de Lluc Mascarell, corredor del Icascola a El Respetat 1.5. Por su parte, Hugo Arnalte coronaría los 2 puertos en primera posición para vencer la general de la montaña, y Martín Gutiérrez salvaba el día imponiéndose definitivamente en la clasificación de puntos. El Guerola Perfil 10 se haría con la general por equipos. El ganador de las metas volantes sería Rui Méndez. De esta manera y con la foto de familia finalizaba la 8ª vuelta a las comarcas de la región de Murcia. Bueno, la verdad es que han sido unas sensaciones muy buenas. Hoy hemos podido conseguir la victoria en la general gracias a todo el trabajo del equipo, los directores, todo el apoyo que nos brindan cada día y bueno, en especial los compañeros Izan y Jorge, que han hecho un trabajazo en la fuga, por detrás también, y nada, pues agradecerles a ellos, que sin ellos nada de esto hubiera sido posible y muy buenas sensaciones en el día de hoy. Yo hace un año tuve un accidente que estuve muy delicado, estuve en coma, gracias a mi padre, a toda la familia, el equipo, todos los amigos que me apoyan, y sin ellos esto no hubiera sido posible y saben todo lo que hay detrás de esta victoria. Para mí es un honor volver a coger esta prueba tan importante, este campeonato nacional de la Vuelta a las Comarcas de la región de Murcia, por 2º año consecutivo en nuestro municipio y especialmente este fin de semana que Fortuna se convierte en el epicentro del deporte y la vida saludable dentro de nuestra primera edición del Fortuna Vital Fest, un festival que combina deporte, naturaleza y salud y que es único en la región de Murcia y se va a desarrollar a lo largo de 4 fines de semana durante esta primavera. Querría empezar agradeciendo al Ayuntamiento de Fortuna pues esta acogida que nos da siempre al deporte, en este caso al ciclismo. Es un destino ideal para hacer ciclismo, para la práctica del ciclismo. Una vuelta excepcional donde la gente le ha gustado y bueno, los ganadores han demostrado en la carretera pues, quién ha cogido esos mayos. Por lo cual, tengo que felicitar sobre todo a los patrocinadores porque esta vuelta es de todos. Sin el apoyo del patrocinio sería imposible sacar estas etapas, son parte de esta vuelta. Y ahora pues, a pensar en la 9ª edición, que ya le estamos dando forma y queremos, aunque este formato es muy bonito y nos gusta, pero seguiremos siendo creativos e intentando mejorar.